En este tutorial te voy a presentar un nuevo grupo de ejercicios del tema correspondiente a división de fracciones algebraicas, en este caso considerando tanto la presencia de monomios como polinomios. Bien, en el primer ejercicio voy a resolver la división entre estas dos fracciones, en donde puedes observar la presencia de monomios, en este caso los números que están en los denominadores de estas fracciones, mientras que en los numeradores tenemos la presencia de polinomios. Bueno, para resolver este tipo de ejercicios tú debes recordar el principio fundamental de la división de fracciones, ya sean estas numéricas o algebraicas, no importa eso. Este principio nos indica lo siguiente: si tengo, por ejemplo, dos fracciones a sobre b y c sobre d que se están dividiendo entre ellas, entonces una división de fracciones se resuelve de la siguiente manera. Se mantiene la primera fracción, la que corresponde al dividendo. Esta se la copia, se la va a mantener igualita. La división se va a transformar en una multiplicación. Y después la segunda fracción, la que corresponde al divisor, se la debe invertir. Y tendríamos la fracción d sobre c. Y a partir de aquí se aplica el principio fundamental de la multiplicación de fracciones, que consiste en multiplicar numeradores, multiplicar denominadores y al final simplificar la respuesta obtenida para manejar siempre la respuesta más simple, la respuesta simplificada. Toma en cuenta que expresiones que están en el denominador, es decir, por ejemplo, b, c y d, tienen que ser diferentes de 0 para evitar tener divisiones para 0, ya que eso no tiene solución en matemática. Bueno, entonces con este conocimiento previo voy a resolver el siguiente grupo de ejercicios. Empecemos con este primer ejemplo. Entonces, aplicando el principio fundamental de la división de fracciones algebraicas, lo que hago primero es copiar la primera fracción. Esta fracción representa el dividendo de esta división, entonces esta fracción no cambia. Mantengo aquí en el numerador x al cuadrado más 4x y en el denominador va el 8. A continuación, la división la transformo en multiplicación. La voy a representar por un punto para no confundir una x pequeña con la x que aparece en el ejercicio. Y a continuación, la fracción que corresponde al divisor le tengo que invertir, tengo que darle la vuelta. Y tendría así: 4 sobre x al cuadrado menos 16. Perfecto. Hecho esto, ya tengo entonces transformada la operación de una división a una multiplicación. Y aquí aplico lo que corresponde a la multiplicación de fracciones algebraicas, que consiste en multiplicar numeradores, multiplicar denominadores y al final simplificar la respuesta. Ahora, desde luego, no voy a empezar a hacer aquí propiedad distributiva a nivel del numerador y a nivel del denominador. No me conviene mucho eso. Lo que se hace en la práctica es simplificar. Pero aquí debes hacerlo de manera correcta. Toma en cuenta que hay la presencia de monomios y la presencia de polinomios. Por lo tanto, la simplificación solo la puedes hacer entre monomios y entre polinomios. ¿Esto por qué es importante? Porque, por ejemplo, no puedes simplificar este 4 con este 8 o este 4 con este 16. No, eso no es correcto. ¿Por qué? Porque este 4 pertenece a este polinomio, mientras que el 8 es solamente un monomio. Y lo mismo acá, este 4 es un monomio, mientras que este 16 forma parte de un polinomio. Entonces no puedes simplificar entre monomios y polinomios, no. Podrías simplificar ya directamente entre el 8 y el 4, eso sí sería correcto. Y tienes que simplificar entre polinomios, pero tampoco puedes simplificar de cualquier manera. Recuerda que mientras haya sumas o restas, no puedes simplificar de manera directa. No puedes, por ejemplo, simplificar x cuadrado con x cuadrado o este 4 con este 16. No, tienes que aplicar tus conocimientos de simplificación de fracciones algebraicas. Y recuerda que para poder simplificar, lo que necesitas es tener factores. Y cuando tienes factores que se repiten en el numerador y en el denominador, esos factores se pueden simplificar. Y para tener factores, ¿sí? Si a partir de polinomios necesitas tener factores, entonces debes aplicar procesos de factorización. Aquí es donde se aplica factorización. Entonces, el siguiente paso que yo voy a aplicar es el de factorar los polinomios. No voy a simplificar todavía el 4 y el 8. ¿Se lo puede hacer? Sí, sí se lo puede hacer. Pero yo en este caso voy a primero factorar y después empezar a hacer todas las simplificaciones posibles.
Bien, entonces, polinomio x al cuadrado más 4x, solamente voy a aplicar factor común. Aquí tengo x, esto que multiplica ¿a qué? Y voy dividiendo x cuadrado para x, el resultado es x más 4x dividido para x, se simplifica la x y me queda el 4. Listo, esto sobre 8, perfecto. Esto que multiplica, voy a la segunda fracción. El numerador pues no lo hago nada porque es un monomio el 4. El denominador sí lo puedo factorar. Veamos, no puedo aplicar factor común. Pero como tengo dos términos, una resta o diferencia, y puedo calcular raíces cuadradas exactas, entonces puedo aplicar diferencia de cuadrados cuya factorización se realiza colocando dos paréntesis, que son dos factores. Se calcula la raíz cuadrada del término positivo. La raíz cuadrada de x al cuadrado es x, se pone en cada paréntesis, en uno de ellos va suma, en el otro va resta, y después calculo la raíz cuadrada de 16, que es 4, y esto va en cada uno de los paréntesis. Listo. Hecho esto, me preparo para definir la respuesta final del ejercicio, porque lo único que tengo que hacer a continuación es empezar a simplificar. Ahora sí, como ya tengo factores a nivel de los polinomios, puedo empezar a simplificar. Empiezo con los monomios. Yo siempre empiezo con los monomios. A ver, monomios tengo esta x, tengo este 4 y tengo este 8. Esos son monomios. Entonces lo que puedo simplificar es entre el 4 y el 8. Recuerda que la simplificación siempre es entre algo del numerador con algo del denominador. Puedo calcular la cuarta. La cuarta de 4 es 1 y la cuarta de 8 es 2. Esta x, como es monomio, no tengo con qué simplificarla. No puedo simplificar con la x que veo acá, porque estos son polinomios. Cuidado, no puedes simplificar así. Entonces, a nivel de monomios ya no puedo simplificar nada más. Voy a ir escribiendo ya la respuesta, en la respuesta final, el análisis de los monomios. Tendría x por 1, que es x, a nivel del numerador. A nivel del denominador me quedo solamente este 2. Lo voy colocando aquí. Bueno, yo lo hago de esa manera. Si tú quieres, en cambio, puedes terminar todas las simplificaciones y después escribir la respuesta final. No hay problema. Lo importante es que no te olvides ningún detalle de lo que haces en el proceso. Ahora sí voy a analizar los polinomios. ¿Se puede simplificar algo? Sí, porque observo este factor x más 4 que está en el numerador y x más 4 está en el denominador. Esto se puede simplificar. Ahora sí se puede simplificar. Recuerda que la simplificación nos da 1, no nos da 0. Y con esto ya no puedo hacer nada más, porque este factor x menos 4 no tengo con qué simplificarlo, entonces ya no puedo hacer nada más. Y ahora sí voy a armar la respuesta definitiva. Al nivel del numerador, entonces me quedó 1 por 1 por x, o sea, quedó esta x. La puedo dejar así o la voy a mover un poquito al medio, solo por cuestión de estética en la respuesta. En el denominador, entonces quedó el 2 por el 1, pero me quedó este polinomio. Entonces, esto tengo que aumentar en la respuesta final. Entre paréntesis, x menos 4. Y aquí tendría ya la respuesta para este ejercicio. La respuesta de la división de estas dos fracciones es esta nueva fracción, x sobre 2, que multiplica a x menos 4. Ahora bien, dependiendo de los autores de los textos de matemática, tú puedes encontrar otro tipo de respuesta. Por ejemplo, hay autores que desarrollan aquí la multiplicación aplicando la propiedad distributiva. Por lo tanto, otra solución que es válida, por supuesto que sí, sería esta, x sobre 2x menos 8. Esta también sería otra solución. Toma en cuenta que ambas son válidas porque ahí tú ya no puedes simplificar nada más. No puedes simplificar, por ejemplo, la x con la x. No, eso no sería correcto porque una vez más, esta x es un monomio, esta x forma parte de un polinomio. Ya no puedes realizar ninguna simplificación. ¿Sí? Y con eso entonces ya tenemos la solución para el ejercicio. En el segundo ejercicio voy a resolver la división entre estas dos fracciones algebraicas. Toma en cuenta este detalle, la división está representada por estos dos puntitos, es otra simbología de división cuando se presenta en forma horizontal. Recuerda también que la división se puede presentar en forma vertical, ya vamos a ver ese tipo de ejercicios. Bueno, aplicando el principio fundamental de la división, entonces, lo que hago es lo siguiente. Copio la primera fracción tal como está aquí. Tengo 64x a la sexta dividido para
16x al cuadrado menos 16y al cuadrado. Después la división la transformo en multiplicación y a esta segunda fracción la tengo que invertir de tal manera que me queda así. En el numerador 3xy más 3y al cuadrado, esto dividido para 4x a la quinta. Bueno, vale la pena aclarar aquí algunos detalles. El método que yo te estoy explicando no es la única forma de resolución de los ejercicios. Si tú ya tienes un poco más de práctica, un poco más de destreza, puedes ir haciendo varias cosas a la vez. Por ejemplo, en el momento que ya se transforma la división en multiplicación, ya puedes ir factorando los polinomios si quieres de una vez. Con eso vas a ganar tiempo en la resolución del ejercicio. Todo depende cómo tú lo quieras desarrollar, porque al final los procesos son repetitivos, es un mecanismo básico que nos sirve para resolver los ejercicios, pero siempre ten en cuenta los principios fundamentales que rigen la resolución de los problemas. Bueno, aquí tengo la multiplicación entonces ya de fracciones algebraicas y su principio fundamental nos indica multiplicar numeradores, multiplicar denominadores y al final el resultado simplificarlo. Ahora, desde luego, no voy a empezar aquí a multiplicar este monomio por el polinomio con propiedad distributiva. Lo mismo en el denominador. No, eso no nos conviene. Lo que tenemos que hacer aquí es simplificar para después realizar la multiplicación entre los términos que resulten de la simplificación. Pero ahora toma en cuenta lo siguiente. Tienes monomios y tienes polinomios. Por lo tanto, la simplificación tiene que hacerse solo entre monomios y aparte entre polinomios. No puedes simplificar entre monomio y polinomio. Por ejemplo, no puedes simplificar el 16 con el 64 o este x cuadrado con el x a la sexta. No. O acá, por ejemplo, no puedes simplificar esta x con x a la quinta. No, eso no es correcto. Solo puedes simplificar entre monomios, que si quieres tú ya puedes simplificar en este momento. Yo lo voy a dejar para después. ¿Sí? Y para simplificar polinomios, recuerda que no puedes simplificar directamente porque tienes sumas y restas de por medio. No puedes, por ejemplo, simplificar este y cuadrado con esta y cuadrado. No. La simplificación, cuando tienes polinomios, tú debes llegar a tener factores que estén presentes tanto en el numerador como en el denominador. Y solo ahí se pueden simplificar. Y para tener factores, debes aplicar procesos de factorización. Eso es imprescindible en este tipo de ejercicios. Si tienes polinomios, tienes que factorar. No siempre se puede hacer procesos de factorización, pero debes considerarlos. Entonces, ese va a ser el siguiente paso. Voy a factorar los polinomios. Entonces, en la primera fracción se mantiene el numerador porque es monomio, no puedo hacerle nada. Sí, ahora mira, este polinomio lo voy a sacar aparte. Yo lo hago así porque, bueno, ya tengo un poquito más de experiencia. Yo sé que aquí va a haber un caso combinado de factorización. Mira, lo voy a sacar aquí aparte. Tengo 16x al cuadrado menos 16y al cuadrado. Entonces, lo primero que salta a la vista es que se repite el número 16, por lo tanto puedo aplicar factor común, que sería 16, abro paréntesis, al dividir cada término para el factor común, me va a quedar aquí x al cuadrado menos y al cuadrado. Listo, ya tengo factorado. Sin embargo, puedo continuar el proceso de factorización, desde luego en el polinomio, no en el monomio. Y bueno, ¿qué puedo aplicar aquí? Si tengo dos términos, una resta o diferencia, y por el exponente 2 puedo aplicar o puedo calcular raíces cuadradas, entonces puedo aplicar diferencia de cuadrados. Entonces, continúo el proceso de factorización. Mantengo el 16, es parte de la respuesta, y ahora al factorar aplicando diferencia de cuadrados, se colocan dos paréntesis, se calcula la raíz cuadrada del término positivo, ese siempre va primero, en este caso será x. En un paréntesis va suma, en el otro va resta, y después se calcula la raíz cuadrada del otro término de y cuadrado, que es y. Y esta es la factorización completa de este polinomio. Toma en cuenta que es un caso combinado de factorización. ¿Ya? Entonces, esta respuesta, si todo esto de aquí es lo que voy yo a escribir acá ya como respuesta directa, pero mira que hay un proceso de por medio. Entonces tengo aquí 16 que multiplica a x más y esto que multiplica a x menos y. Ahí tengo la factorización completa.
Listo, esto que multiplica a su vez, vamos a hacer el análisis de la segunda fracción. Entonces, el numerador salta a la vista que se repite el 3, por lo tanto, de cajón, el factor común. No puedo olvidarme de eso. Tengo el factor común numérico. Pero también se repite la letra y. Y en factor común recuerda que va la letra con el menor exponente. Entonces aquí tendría 3y. Ese es el factor común. Abro paréntesis y voy dividiendo cada término para el factor común. Entonces se simplificaría el 3, se simplificaría la y me queda la x. Más, al dividir este término para el factor común, el 3 se simplifica, y cuadrado para y da como resultado y. Listo, ya está la factorización. El denominador se mantiene porque ese es un monomio, no tengo que factorar. Listo, ya tengo hecha la factorización. Bueno, voy a borrar esta parte de aquí abajo que solamente fue un apoyo. Bueno, yo lo tengo que borrar por cuestión de espacio. Tú en tu cuaderno, en tus apuntes, tienes que mantener eso como parte del proceso de resolución del ejercicio. Bueno, hecho esto, ¿sí? Vamos ya a definir prácticamente la respuesta final de este problema. ¿Y qué tenemos que hacer ahora? Simplemente empezar a simplificar. Y aquí sí nos damos gusto simplificando, pero teniendo cuidado. Recuerda, primero analizo monomios. ¿Cuáles son monomios? En este caso, tengo el 64x a la sexta, tengo 3y, tengo 4x a la quinta y tengo el 16. Esos son los monomios. Entonces, entre ellos empiezo a simplificar. Por ejemplo, puedo ahora sí a simplificar entre el 16 y el 64, esa es una opción. O si quieres también puedes simplificar entre el 64 y el 4. Mira, tienes varias alternativas. Lo importante es que simplifiques todo lo que puedas. Entonces, bueno, se me ocurre aquí simplificar entre el 64 y el 4, por ejemplo. La cuarta de 4 es 1 y la cuarta de 64 es 16, porque 16 por 4 es 64. Y mira, puedo simplificar entre el 16 y el 16. Directamente la 16ava es 1 y la 16ava es 1. Entonces, miren, en la parte numérica, analizando solamente los coeficientes, me está quedando solamente este 3, no me queda más. Y eso está a nivel del numerador. Entonces, tendría 1 por 3 es 3. Yo ya le voy a poner de una vez para no olvidarme y no confundirme después. En el numerador me está quedando el 1. No lo voy a escribir porque todavía me queda el análisis de la parte literal. Ahora, no he terminado los monomios, porque tengo todavía la parte literal de los monomios. Mira, tengo x a la sexta y en el denominador tengo x a la quinta. Esto puedo simplificar, es una división de potencias de la misma base. Me fijo dónde está el mayor exponente para evitar exponentes negativos. Mayor exponente, el 6. ¿Eso qué significa? Que la x tiene que ir en el numerador. Y desde acá resto exponentes. 6 menos 5, 1. Queda x a la 1. ¿Eso qué significa? Que este x a la quinta se simplifica, quedando 1, y aquí el exponente 6 pasa simplemente a exponente 1. Pero ya está hecho el análisis de la letra x. Pero me queda esta letra y, que todavía es parte de los monomios, fíjate. Y esta y no tengo con qué simplificarla, por lo tanto, esta y va al numerador. Ya, en este punto he terminado el análisis de los monomios. Y ahora voy con el análisis de los polinomios. Como ya están factorados, ahora sí puedo simplificar algo que se repita en el numerador y en el denominador. Claramente puedes ver que este factor x más y está presente en el numerador y en el denominador. Entonces esto se simplifica. Recuerda que la simplificación da 1. Desaparece entonces ese factor x más y. Y ya no tengo nada más que simplificar. Me quedó este x menos y en el denominador. Con esto entonces voy a armar la respuesta final. En el numerador ya no tengo nada más que hacer, ya se simplificó esto, entonces me quedó 3xy. En el denominador, entonces, aparte del número 1 que quedó de la simplificación de algunos de los factores, solo me está quedando este x menos y. Entonces, simplemente en el denominador pongo x menos y, no necesito aquí paréntesis porque ya no le está multiplicando a otro término o otro número, o solo le multiplicaría al 1 que no me afecte en nada. Y esta entonces es la solución. Toma en cuenta que ya no puedes simplificar nada más porque en el numerador tienes un monomio, en el denominador tienes un polinomio. Cuidado con simplificar x con x o y con y. No, eso no sería correcto. Y por lo tanto la respuesta para este segundo ejercicio es la fracción 3xy sobre x menos y.
En el tercer ejercicio, la división de fracciones algebraicas se presenta en forma vertical. Entonces, algunos detalles a tomar en cuenta aquí son los siguientes. Siempre identifica la línea de fracción principal, que es la línea horizontal más alargada. Esa es la que te guía en todo el trabajo. ¿Por qué? Porque todo lo que se encuentre por encima de esa línea, ¿sí? Entonces, toda esta fracción representa el numerador, que en otras palabras viene a ser el dividendo de la división. Mientras que todo lo que se encuentra por debajo de la línea viene a ser el denominador de esta fracción y que entonces representaría el divisor en la división. Porque recuerda que una fracción no es más que una división. Sí, solo que las fracciones estamos un poco más acostumbrados a hablar de numerador y denominador. Pero recuerda, numerador es el dividendo y el denominador viene a ser el divisor. Otros detalles a tomar en cuenta para resolver este tipo de divisiones que se presentan en forma vertical, tú tienes dos formas. Si tengo entonces en forma general la división A sobre B, todo esto sobre C sobre D, bueno, puedes aplicar el principio fundamental tomando en cuenta que esta fracción A sobre B es el dividendo y C sobre D es el divisor. Por lo tanto, de acuerdo al principio fundamental, se mantiene el dividendo, la división se transforma en multiplicación y el divisor lo inviertes. Esto no cambia, mire, es el mismo principio, solo que si está en forma vertical tienes que identificar bien cuál es el dividendo y cuál es el divisor. Primera alternativa de solución. Segunda alternativa de solución, que es la que yo ocupo un poquito más, es el método de los extremos y de los medios. Cuando tenemos este tipo de divisiones, entonces recuerda que los extremos son los términos A y D, estos son los extremos, mientras que B y C se conocen como los medios. Entonces, yendo un poquito más directo, y básicamente es lo mismo que puse aquí. Resolver esta división consiste en lo siguiente: colocar una línea de fracción. En el numerador se realiza la multiplicación de los extremos. Tengo aquí el producto de A por D, mientras que en el denominador va el producto de los medios, es decir, B por C, que como te das cuenta es lo mismo que tengo acá. Ya depende de ti cuál de los métodos quieres aplicar. En este caso yo voy a escoger este método, el método de los extremos y medios, que también se lo suele llamar el método de la oreja. Entonces, con estas consideraciones voy a hacer lo siguiente. Para resolver este ejercicio, entonces aquí pongo el igual, voy a colocar una sola línea de fracción. Y entonces, de acuerdo a este principio, a esta idea, voy a multiplicar los extremos. Los extremos serían este polinomio 3a al cuadrado más 12 y este polinomio al cuadrado menos 3a menos 10. Ahora, no voy a resolver esa multiplicación, no me conviene hacer eso. Simplemente voy a expresar la multiplicación de los polinomios. Ya, independientemente del orden, pongo así 3a al cuadrado más 12, esto entre paréntesis, esto que multiplica el otro polinomio. A al cuadrado menos 3a menos 10. Solo lo voy a dejar expresado de esa manera. No me conviene resolver esto. ¿Bien? Esos fueron entonces los productos de los extremos, que siempre va al numerador. Y ahora multiplico los medios. En cambio, ese producto siempre va al denominador. Repito, no importa el orden en el que los coloques. Por ejemplo, voy a empezar yo con el polinomio del denominador. Tengo aquí a a la cuarta menos 16, esto entre paréntesis, que multiplica a 3a al cuadrado menos 15a. Y ya tengo entonces esa operación, que si te das cuenta, básicamente aquí esto se trata de una simplificación de fracciones algebraicas. No tengo por el momento la presencia de monomios, ¿sí? Todos los términos que aparecen en este ejercicio, todos son polinomios. Entonces, en este punto no puedo simplificar nada directamente porque, bueno, si bien aquí hay multiplicaciones, pero dentro de los paréntesis en los polinomios hay sumas o restas. Entonces no puedo simplificar, por ejemplo, 3a cuadrado con 3a cuadrado. No, eso no es correcto. Porque lo que debo simplificar es todo este polinomio. Solo así podría funcionar. Entonces no. ¿Qué es lo correcto en este caso? Empezar a factorar cada uno de esos polinomios. Porque solo cuando tienes factores
que se repiten en el numerador y en el denominador, puedes simplificar. Si no, no puedes empezar a simplificar, qué sé yo, el 10 con el 15, este 3 con este 3, no, eso no es correcto. Entonces simplemente vamos a factorar, ¿sí?, estos polinomios, todo lo que se tenga que factorar. Sí, bueno, repito, esta es una de las formas de resolver con el método de los extremos y de los medios. Tú puedes también escoger la otra metodología, pues de mantener este polinomio, perdón, esta fracción. Primero, esto después multiplicarle por el inverso de toda esta fracción. Al final es lo mismo. Bueno, vamos haciendo la factorización. En este polinomio 3 al cuadrado más 12 es simplemente un factor común. Entre el 3 y el 12, el factor común es el 3. O sea, el número más alto que divide al 3 y al 12. Abro paréntesis y voy dividiendo. 3 al cuadrado para 3, se simplifica el 3 y queda a al cuadrado. Y esto sería más 12 dividido para 3, eso es igual a 4. Listo. Si observo este polinomio, ya no puedo seguir factorando. Cuidado aquí con querer intentar una diferencia de cuadrados. Si bien tienes dos términos, puedes calcular raíz cuadrada, pero tienes una suma. Y no hay suma de cuadrados en factorización, solo son casos muy particulares. Lo que tenemos es diferencia de cuadrados, entonces no puedes ya seguir factorando. Vamos al trinomio. Este trinomio no puede ser cuadrado perfecto porque el último término es negativo. Entonces, como el coeficiente del primer término es 1, toma la forma del trinomio de la forma x cuadrado más bx más c, o trinomio de la forma 1 que yo le llamo. Entonces, su factorización consiste en colocar dos paréntesis. Calculo la raíz cuadrada de a al cuadrado, que es a, que tiene que aparecer en la parte literal del segundo término, obligatoriamente. En este paréntesis copio el signo del segundo término, que es menos, y en este paréntesis hago una ley de signos entre este menos y este menos. Menos y menos da más. Estoy buscando dos números que multiplicados den 10 y que restados me den menos 3. La pareja son el 5 y el 2. El 5, que es el mayor, al primer paréntesis, y el 2 entonces al segundo paréntesis. Y verifico, menos 5 por más 2 da menos 10. Y en suma algebraica, menos 5 más 2 da menos 3. Perfecto. Voy con este polinomio a la cuarta menos 16. A ver, este le voy a sacar aparte porque me parece que aquí tenemos un caso combinado de factorización o una respuesta no tan directa. A ver, voy a ponerla aquí. A la cuarta menos 16. Bueno, no hay factor común, pero como hay dos términos, una resta y puedo calcular raíces cuadradas exactas, aplico diferencia de cuadrados. Entonces inicio con dos paréntesis, calculo la raíz cuadrada de a la cuarta, que es a al cuadrado. Sí, empiezo siempre con el positivo. Entonces pongo aquí al cuadrado, al cuadrado. Listo. En un paréntesis va suma, en el otro paréntesis va resta. Después raíz cuadrada de 16 es 4. Y este 4 lo pongo en cada uno de los paréntesis. Hasta ahí todo perfecto. Pero, y aquí viene el detalle, este polinomio al cuadrado menos 4 se puede seguir factorando, porque nuevamente tengo dos términos, una resta, y puedo calcular raíces cuadradas exactas. Por lo tanto, este polinomio se puede seguir factorando. Este ya no, porque tengo suma. Entonces, este se mantiene, mira. Tengo aquí al cuadrado más 4. Y ahora este lo voy a factorar nuevamente con diferencia de cuadrados. Es el mismo proceso, entonces, dos paréntesis, calculo la raíz cuadrada de al cuadrado, que es a, va en cada uno de los paréntesis, en uno va suma, en el otro va resta, y la raíz cuadrada de 4 es 2. Y ahí termina la factorización dentro del conjunto de números racionales. Esta es la factorización completa de este polinomio. Entonces, este resultado lo coloco aquí, teniendo entonces lo siguiente: a al cuadrado más 4, esto que multiplica a más 2 y esto que multiplica a menos 2. Fíjate que obtuve tres factores. Y finalmente este polinomio. Aquí puedo obtener simplemente factor común. Primero numérico. Entre el 3 y el 15, factor común es el 3. Recuerda que aquí hay multiplicaciones. Entonces voy a poner un puntito para enfatizar que hay multiplicación. Entonces tengo el 3, pero también se repite la letra A y el factor común va el de menor exponente. Sería esta A. 3A es el factor común. Abro paréntesis, voy dividiendo cada término para el factor común. 3 para 3 a 1, al cuadrado para A. El resultado es A.
menos 15 para 3, ese es igual a 5. A para A sería 1, se simplifica y aquí termina entonces la factorización. Mira, hemos realizado la factorización de cada uno de los polinomios y hecho esto, ahora sí vamos a simplificar. Ahora sí nos damos gusto simplificando todo lo que podamos, viendo lo que se repite a nivel del numerador con algo del denominador. Ahora, tome en cuenta que ya hay la presencia de monomios. Si tengo este monomio, el 3, y tengo aquí el monomio 3a. Entonces, empiezo simplificando los monomios y después sí los polinomios. Entonces, claramente puedo simplificar aquí la tercera de 3,1 y la tercera de 3,1. Ya, pero me está quedando esta A y como es monomio no puede simplificarse con nada. Entonces mira, al nivel del numerador me está quedando este 1, no lo voy a escribir todavía porque me falta todo el análisis de los polinomios, a ver qué es lo que sucede. Pero a nivel del denominador, esta A no tiene con qué simplificarse, por lo tanto de una vez yo ya le pongo en la respuesta final. Bien, voy con los polinomios. Ahora sí, démonos gusto simplificando. Veo, a al cuadrado más 4, este factor está en el numerador y está en el denominador, por lo tanto se simplifica. Ya, el resultado es 1, desapareció ese factor. ¿Qué más se está repitiendo? ¿Qué más se puede simplificar? A ver, tengo aquí a menos 5 y aquí también a menos 5. Esto se simplifica, desaparece. Tengo el 1, no es el 0, tome en cuenta ese detalle. ¿Qué más se puede simplificar? Mira, tengo aquí a más 2 y acá también tengo a más 2. Esos factores también se simplifican. A más 2 con a más 2 y la simplificación nos da el 1. Y hasta ahí logré hacer la simplificación. Ya no tengo nada más que simplificar. Ahora sí, entonces fijémonos bien qué se obtuvo al final en el numerador y en el denominador para armar la respuesta. Al nivel del numerador, fíjate que todo se simplificó. Todo se simplificó. Eso no es 0, mucho cuidado. Tienes 1 por 1 por 1 por 1. Es decir, que en el numerador queda el 1. Tienes que escribirlo cuando esté en el numerador. En el denominador, ¿qué nos ha quedado entonces? Aparte de la A que ya le puse en la respuesta, lo único que no se logró simplificar es este A menos 2. Entonces, entre paréntesis, A menos 2 y esta sería entonces nuestra solución. Bien, otra alternativa de escribir la respuesta, ya dependiendo de los autores de los textos de matemática, para que tú no tengas dudas. Sí, algunos de los autores desarrollan este tipo de multiplicaciones con propiedad distributiva y tienes esto, 1 sobre a por a es a al cuadrado menos 2a. Simplemente se resuelve la multiplicación. Ambas soluciones son válidas porque de allí tú ya no puedes simplificar nada más. ¿Sí? Y con esto, entonces, la respuesta para esta división de fracciones que se presentó en forma vertical es la fracción 1 sobre a que multiplica a menos 2.